Quiero pedir, después de darle la bienvenida, que nos pongamos todos de pie para tener una lectura en la palabra en el libro de los Proverbios, capítulo 15. Vamos a leer los 10 primeros versículos del capítulo 15 de Proverbios y verán algo interesante que se nos dice ahí. Son consejos de Dios a su pueblo. Proverbios capítulo 15. Y si tuviéramos en cuenta la palabra de Dios, cuántos problemas nos ahorraríamos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 15, verso 1: la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es al Señor el camino del impío, mas Él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él la bendiga en nuestros corazones y en nuestras vidas. Vamos a cantar al Señor y alabarle por su grandeza, por su poder, por su amor y por su misericordia para con todos. Aleluya. Sí, Señor, tú eres Dios. Eso
Aleluya. Realmente tú eres bueno, Señor. ¿Quién como tú, oh Dios? ¿Quién como tú? Lento para la ira y grande en misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Sí, Señor. No hay un nombre como tu nombre. Aleluya. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él. A Él damos todo el honor, toda la honra, toda la gloria, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias a los hermanos de la alabanza. Es hora de poner manos a la obra, de volver a la tarea que tenemos cada jueves en este lugar, y que no es otra que la de estudiar la palabra del Señor, profundizar en ella, porque sin duda necesitamos fundamentarnos bien sobre las Sagradas Escrituras, porque hoy en día, desgraciadamente, son demasiadas las gentes que se apartan de la verdad. En estos días me he sentido triste, especialmente entre ayer y hoy, porque uno de los pocos pastores con los que podía tener una buena relación a través de internet, porque en muchas cosas coincidíamos, cuando se tocó un tema doctrinal que tiene que ver con la elección y la predestinación, desgraciadamente se desvió de la verdad, y hoy está enseñando que Cristo en realidad no murió por todos, sino solamente por algunos escogidos, cuando la Biblia dice que Él dio su vida por todos.
que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan 2. La Biblia es clara al respecto. La Biblia nos dice que Dios amó a los escogidos, dice que Dios amó al mundo, a todos, buenos y malos. Dios nos amó a todos, porque bueno no había ni uno, ni hay uno. Somos salvos por la gracia de Dios, no porque lo merezcamos. Y es triste que se enseñen cosas contrarias a las que está en la palabra de Dios. Si Dios ya de antemano ha escogido a unos cuantos para salvarse y a todos los demás para condenarse, ¿qué sentido tiene que prediquemos el Evangelio? Si los salvos ya son salvos, si los condenados ya están condenados. No tiene sentido. La predicación del Evangelio es para sacar a la gente de la condenación, para librar. Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, vino para que el mundo fuera salvo por Él. Amén. Pero si no hay la determinación firme de permanecer bien cogido, bien agarrado a las Sagradas Escrituras, nos desviamos. Cualquiera de nosotros podemos desviarnos si no tenemos cuidado. Es por eso que el conocimiento de la palabra de Dios es fundamental. Necesitamos conocer la verdad para que nada ni nadie nos desvíe de ella. Amén. La semana pasada nos quedamos hablando del infierno, ¿verdad? Estábamos hablando de que es verdad que es una doctrina difícil de predicar, es una doctrina difícil de enseñar. Veíamos la semana pasada que claro, algunos no entienden cómo pueden congeniar o cómo pueden encajar la doctrina del infierno con la doctrina de que Dios es bueno. Pero la palabra de Dios nos muestra que Dios realmente es bueno. Acabamos de cantarlo, Dios es bueno. Y la palabra de Dios nos muestra que Dios es justo. Y como tal, juzgará a todo el mundo conforme a sus obras. Y eso es ser justo, darle a cada cual lo que merece. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió a su Hijo a morir por nosotros, para pagar nuestros pecados. Y Dios le ofrece a todo el mundo la oportunidad de salvarse, tan solo creyendo que Jesús murió por sus pecados. Pero hay quien no quiere creer. O hay quien después de creer durante un tiempo, como dice Jesús en la parábola del sembrador, capítulo 8 de Lucas, creen por algún tiempo y después los afanes de este mundo los aparta de la verdad. Pero nosotros tenemos que permanecer firmes en la palabra del Señor. Es verdad, decíamos, terminamos la semana pasada hablando de que algunos cristianos, y permítanme, yo sé que esto les molesta a algunos cuando pongo comillas, pero algunos que se llaman cristianos, yo creo que sin serlo, han utilizado realmente la doctrina del infierno para asustar a la gente, para manipularles. Durante siglos se ha utilizado la doctrina del fuego del infierno para sacarle dinero a las gentes. La Iglesia Católica lo ha hecho en multitud de ocasiones, y desgraciadamente otros que no son católicos también. Ahora, ¿qué repercusión ha tenido eso? El hecho de que algunos han abusado de esa doctrina, ¿qué es lo que ha provocado? ¿Qué es lo que ha ocasionado en el pueblo de Dios? Que algunos no crean. E incluso que algunos que tienen el deber de enseñar de estas cosas ya no quiera hacerlo. Porque el ser humano somos seres de extremo, ¿verdad? Nos vamos de un extremo a otro, ¿no? Si hay alguien que abusa de algo, nos vamos al otro extremo. Ay, yo no reprendo a mis hijos porque a mí mis padres me pegaron mucho, así que yo no toco nunca a mis hijos. Que ellos hagan lo que quieran, que ellos ya cuando crezcan que se eduquen a sí mismos.
Qué estupidez. Pasamos de un extremo al otro. Es cierto que abusar del castigo está mal, pero no corregir a los hijos es peor. Porque Dios a que ama, disciplina, ¿verdad? No debemos irnos a los extremos. Es verdad que algunos han abusado de la doctrina del infierno, pero eso no tiene que llevarnos a ignorarlas, a aparcarla, y mucho menos a menospreciarla, cuando es una de las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor. ¿Saben ustedes que una de las empresas más importantes de estadísticas es Gallup en Estados Unidos? ¿Saben ustedes que una encuesta de Gallup dice, se realizó en 1990? Yo quiero que se queden con este dato. Hace ya, ¿cuánto tiempo? Del 90 para acá, estamos en el 2012. Fíjense, han pasado 22 años. Yo quiero que ustedes se queden con esa idea. Pero ya hace 22 años, en 1990, se hizo una encuesta entre los estudiantes de los seminarios, escuchen bien, cristianos. Estamos hablando de seminarios evangélicos. En 1990 se hizo una encuesta y se llegó a la conclusión de que el 46%, casi la mitad de los estudiantes, creía que hacer énfasis en el infierno o en el juicio eterno era de mal gusto y podría hacer que la gente rechazara a Cristo. El 46% de los estudiantes, que ya hoy serán pastores, porque han pasado 22 años. Aquellos que estaban hace 22 años preparándose para pastores, la mitad de ellos creían que hablar del infierno era contraproducente. Creían que hablar del infierno o del juicio eterno de Dios sobre las almas era algo que podía hacer que la gente rechazara a Cristo. ¿Quieren ustedes explicarme qué efecto ha podido tener eso en la iglesia? Que cada vez se hable menos de estos temas, ¿verdad? Que cada vez se predique menos y sean menos los que crean en estas cosas, a pesar de que es una doctrina fundamental. ¿Ustedes creen que esto tiene importancia o no? La tiene y mucha. ¿Saben? Nosotros los seres humanos nos movemos por lo que creemos. Lo que tú crees es lo que te hace vivir de una determinada manera, actuar de una determinada manera. Lo cual quiere decir que la mitad de los pastores que salieron de esos seminarios del 90 en adelante, ellos no van a estar hoy predicando sobre el infierno. No van a hablar del infierno. No van a enseñar sobre el infierno. Y si enseñan o hablan del infierno, van a decir que es un mito, que es algo que no tiene importancia, que era una forma de hablar, que era un lenguaje figurado, o 20.000 excusas más para no enseñar la verdad. Porque enseñar la verdad, según ellos, puede hacer que la gente rechace a Cristo. Pero si no le enseñamos la verdad, ¿qué están creyendo? ¿Qué clase de cristianismo es el que ellos creen? No es un cristianismo completo. Y esto es importante a tenerlo en cuenta. Yo quiero que ustedes lean conmigo Mateo capítulo 28. Ahí tenemos la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. Todos conocemos estos pasajes. Mateo capítulo 28, del 18 al 20. Para que ustedes recuerden, en este momento Jesús estaba a punto de ser ascendido a los cielos. Ya él había resucitado, había estado con sus discípulos, les había dado las últimas instrucciones y ahora ya estaba a punto de marchar. Jesús iba a ascender a los cielos, de donde un día él vendrá. ¿Ok? Y justo antes de marcharse le dijo, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada arriba en los cielos, dice, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más?
¿el qué? Enseñándoles el qué. Todo, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El último mandamiento del ministerio público de Jesús, la última orden que Dios le dio a sus discípulos antes de irse al cielo, fue enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No alguna, no la que a ustedes les parezcan mejor, no las que os resulten más fáciles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La doctrina del infierno es una doctrina bien fundamentada en las Sagradas Escrituras. Si no la enseñamos, ¿estaremos cumpliendo este mandamiento del Señor? No. Porque el Señor dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Jesús nos mandó que predicásemos el Evangelio. Y el Evangelio es, vamos a ir a ese pasaje que ustedes conocen de sobra, que lo hemos visto 1000 veces. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no todo aquel que haya sido escogido, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿De qué nos está hablando aquí Cristo? Nos está hablando del infierno, de la condenación eterna. Nos está hablando de que la persona que no crea no va a vivir en el cielo con Dios, en ese nuevo cielo y esa nueva tierra que Él está preparando para aquellos que creen, sino que serán condenados. ¿Y cuál es la condena? El infierno. Esto es lo que Jesús enseñó. Si no enseñamos estas cosas, no estamos enseñando la verdad. Si ocultamos parte de la verdad, estamos mintiendo. Les hacemos creer a la gente que no hay un infierno cuando el infierno está ahí esperándoles. Si no advertimos del peligro, la gente no se va a cuidar. ¿No creen? Si nosotros le decimos a alguien que viene con su coche y nos ve allí en medio de la carretera con una pancarta, por favor, cuidado, peligro, derrumbamiento, y la persona no nos cree y sigue a toda pastilla, se va a desviar y va a caer en el terraplén. Pero la culpa será suya por no habernos hecho caso. Pero si nosotros sabiéndolo, lo vemos pasar y le decimos, no hay problema, Dios es bueno, todos aquellos que caigan por aquel terraplén, Dios nos lo va a demandar a nosotros. ¿Están de acuerdo? Porque sabiéndolo, no advertimos. Porque sabiendo del peligro, nos callamos la boca porque no queríamos ofender a nadie. No es a eso a lo que Dios nos ha llamado. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Espíritu de poder. Quizás sea que los nuevos predicadores desde el 90 en adelante no tienen el poder que necesitan para decir la verdad. Tal vez sean unos cobardes. Tal vez no tengan el espíritu que deben tener. ¿Pero qué espíritu tienes tú, Mario? Juan dice el amor que es el temor. No. El amor de Dios. Vence no. El amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pero eso no quiere decir que el que ame, el que Dios ame a la persona, no vaya a juzgarla. Eso no tiene nada que ver. O sea, Dios ama a todo el mundo, por eso Dios no quiere que nadie se pierda, ¿verdad?
Segunda de Pedro dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos. A ver, léanlo porque es curioso, es muy interesante. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Vamos a leer este pasaje porque es muy interesante, tiene que ver con todo lo que he estado hablando en estos 2 días con ese pastor. Lo tienen, segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que los escogidos sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Pero el día del Señor vendrá. Amén. Vendrá como ladrón en la noche. Esta es la realidad. Hay un final profetizado en la palabra de Dios. Hay un final previsto. Dios lo ha establecido. No sabemos la fecha. Pero oiga, llegará. Y mucha gente no está preparado para ese final. Pero el día llegará. Llegará como ladrón en la noche. El ladrón no te envía una nota ni te llama por teléfono. Oiga, mire, que esta noche a las 10:30 de la noche voy a robarle. ¿Verdad que el ladrón no hace eso? Porque entonces nosotros llamaríamos a la policía y les estaríamos esperando allí. No, el ladrón viene cuando tú no lo sabes y te sorprende. Dios ama al mundo y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere salvarlo a todos, pero sabemos que no todos se van a salvar. No porque Dios no quiera salvarlo, no porque Dios esté haciendo acepción de persona y diga, ay, pues Montaña me gusta, Montaña sí se va a salvar. Wilson, no, a Wilson aquel puede que sí. Dios no hace eso. Pensar eso es pensar que Dios es mucho peor de lo que es. Dios es bueno. Dios no hace acepción de persona. Dios regala su salvación a todo el que la quiera. Pero el que la quiera tiene que cogerla, tiene que aceptarla. Y si no la acepta, será problema de él, no de que Dios no le ame. ¿Verdad? Ahora, si no enseñamos estas cosas, ¿estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaremos nosotros cumpliendo los mandamientos de Jesús? Desde luego que no. Por difícil que sea, o que resulte hablar de la condenación eterna, del juicio venidero, del infierno de fuego y todo esto, o de un tormento que dura por los siglos de los siglos, por difícil que sea, es la verdad. Puede que no nos guste. A mí no me gustaría que hubiera un infierno, pero lo hay. Y agradezco a Dios que me lo haya advertido, porque así me guardo del infierno. ¿Entienden? De las veces que aparece la palabra Gehenna, Gehenna es una palabra griega que significa infierno. Es la más dura, la palabra que define el mayor castigo dentro del infierno. Se usa 12 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento. De las 12, 11 es Cristo el que las dice. De las 12 veces que aparece en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, esta palabra, de las 12, 11 es Cristo el que las dice. De todas las parábolas de Jesús, fíjense, de más de la mitad de las 40 parábolas de Cristo, más de la mitad contienen este mensaje: el juicio de Dios sobre el pecado. Más de la mitad de las parábolas de Cristo están relacionadas con el juicio de Dios sobre el mal. Puede que a fuerza de ignorarlo, el infierno haya dejado de infundir temor a las personas, pero no ha perdido ni un ápice de su realidad. El infierno seguirá siendo real, aunque la gente viva como si no lo fuera.
El que el avestruz esconda su cabeza, ¿evitará el peligro? ¿Han visto a los niños jugando? Los niños cuando juegan dicen, no me ves. Él cree que como no te ve a ti, tú no lo ves a él. Hay hombres que son como niños. Creen que porque ellos no quieren ver el infierno, no lo van a ver. ¿Recuerdan lo que decíamos la semana pasada sobre el lenguaje positivista? El hombre cree que a fuerza de declarar no hay mal, no hay mal, no hay infierno, no hay infierno, el infierno va a desaparecer. Pero eso no es verdad. La verdad es que hay un infierno. Y la verdad es que tenemos que enseñar estas cosas. Y la verdad es que tenemos que vivir de acuerdo a ese conocimiento. Y si no lo hacemos, tarde o temprano, acabaremos allí. Que es lo que Dios quiere evitar. Si Dios nos habla de estas cosas, no es para enviarnos al infierno. Justamente es para que no lleguemos allí. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Amén. La incredulidad del hombre no cambia la verdad de Dios. ¿Ustedes piensan que en el tiempo de Noé habría gente inteligente? ¿Sí o no? Claro. Sabios, filósofos, hombres de letra, estudiosos, científicos, religiosos. ¿Dónde quedaron todos? Sepultados bajo las aguas. ¿Y por qué? Porque no quisieron creer el juicio de Dios. No quisieron creer en Dios. Todos se ahogaron. Sus pensamientos, su filosofía, sus doctrinas, sus enseñanzas, su supuesta sabiduría, todo aquello se ahogó, se perdió. Solo una familia que creyó en Dios se libró. ¿Eran mejores que los demás? No. Simplemente creyó a Dios. Y al creer a Dios se libró del juicio venidero. Díganme, ¿predicó Jesús a los sabios de su tiempo? Sí, claro. ¿Y a los religiosos les predicó? Sí. ¿Le hicieron caso? No. La verdad es que no. No le creyeron. Y cuando Jesús predicó juicio sobre Jerusalén, juicio sobre Israel, ¿le creyeron? No. Ahora la cuestión es, ¿vino el juicio? Vino. En el año 70, Jerusalén fue destruida por la invasión del general Tito, al mando de las tropas romanas. Dice el historiador Flavio Josefo que provocaron tal muerte que en última instancia la gente se metió en el templo para protegerse y los romanos entraron allá y dice que hicieron tal cantidad de muertes que los cuerpos salían flotándose en la sangre. Los cuerpos flotaban en la sangre. ¿Qué derramamiento de sangre no provocarían allí? Puede que fuera una exageración de Josefo, pero realmente es espeluznante. Sea como sea, estaba advirtiendo que aquello que Jesús profetizó, ¿se cumplió o no? Se cumplió. ¿Se cumplirá estas otras cosas que Jesús dijo? ¿O el hombre podrá evitar que se cumpla la palabra de Jesús? Diciendo, no hay infierno, no hay infierno, no hay infierno. Repitan conmigo, no hay infierno. ¿Conseguirá así el hombre evitar que haya infierno? No. Nosotros no podemos cambiar la verdad, por mucho que queramos convencernos de la mentira. Aún hoy resuenan en nuestros oídos las palabras del Señor Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. ¿Quién tendrá razón? ¿Tendrán razón los nuevos predicadores que han dejado de predicar del infierno?
Tendrán razón esos profesores de seminarios liberales que están formando, o mejor dicho, deformando a los nuevos ministros del Evangelio, porque desgraciadamente muchos seminarios han caído hoy en manos de gente que no tienen fe, ni en la palabra de Dios, ni en el mismo Dios. Y son los que están formando a los nuevos ministros. Dios les va a demandar a todos estos la responsabilidad de lo que han hecho. Pablo dice en Romanos 1, 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando el hombre se aparta de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, en sus razonamientos, el hombre se creerá muy sabio, pero no hace sino necedad. Porque el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios, el respeto a Dios, el creer a Dios y el seguir sus indicaciones. Ese es el principio de la sabiduría. Decía antes que hasta yo quisiera que el infierno no existiera, pero existe. Y si yo no creyera que el infierno existiera, tendría que coger mi Biblia y romper un montón de páginas y tirarla a la basura, porque ahí se afirma que hay un infierno. Si yo no creyera que hay un infierno, estaría diciendo que Jesús es un mentiroso, que Dios miente. Pero está escrito, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios dice la verdad. Somos los hombres los que nos equivocamos. Si tú tienes una opinión diferente a la mía, no tiene mayor importancia. Yo soy un hombre igual que tú. Pero si tu opinión es diferente a la que Dios tiene, eso sí tiene importancia. Porque Dios no se equivoca. Y si opinas diferente a Dios, lo haces a costa de tu propia salvación. Y eso sí que es importante. La cuestión es, ¿te la vas a jugar? ¿O vas a preferir creer a Dios? Algunos preguntan, Moni, ¿qué sentido tiene el infierno? Un infierno de fuego, el tener a la gente sufriendo año tras año, siglo tras siglo, por toda la eternidad. ¿Qué sentido tiene eso? No nos corresponde a nosotros juzgar a Dios, ni entender las razones por las que Dios hace las cosas. Él es infinitamente mucho más sabio que nosotros. Nos corresponde decir sí y amén. Si Dios lo dice, amén. Ahora, la razón del infierno es el castigo de la maldad. La misma razón que tienen las cárceles que nosotros fabricamos. El mismo motivo, la misma razón. ¿Es malo Dios porque existe el infierno? ¿Es malo Dios porque existe el infierno? No. La verdad es que Dios no quiere que nadie se condene. Lean conmigo Deuteronomio capítulo 30. Para aquellos que dicen que no, que Dios ha escogido unos cuantos nada más y que el resto se va a condenar, Deuteronomio 30, versículo 19, dice, Deuteronomio 30, 19, a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Miren, yo quiero que ustedes se imagínense por un momento a Dios delante vuestra diciéndole, mire, yo he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición.
Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Dios. Escoge la vida para que vivas. ¿Qué nos está diciendo Dios con esto? ¿Que Él escoge quién ha de ser salvo? No, Él quiere que todos sean salvos. A todos les está diciendo, escoge la vida. Pero es cada uno de nosotros, cada ser humano, el que tiene que responder a ese ofrecimiento, a ese regalo de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios lo pone delante de nosotros, pero tú decides. ¿Quieres salvarte o quieres condenarte? ¿Quieres ir al cielo o al infierno? Dios no pierde autoridad ni soberanía cuando decimos que el hombre decide su destino eterno. Es que Dios le ha dado esa prerrogativa al hombre. Y aquí lo estamos viendo en las Sagradas Escrituras. Dios pone ambas cosas delante. ¿No nos habló Jesús de dos caminos? Uno ancho por el que va mucha gente y otro estrecho por el que solo van unos cuantos. Pero es que Dios dice, no, tú por aquí no vayas. Ve por el ancho para que te condenes. ¿Es así? No. Dios está diciendo, por favor, cojan el estrecho. Porque yo no quiero que se condenen. Pero si alguien acaba en el infierno, no será porque Dios lo mande para allá. Será porque no haya querido oír a Dios diciéndole, por favor, no vayas para allá. Dios ha establecido un destino mejor para el ser humano. Dios quiere que todos sean salvos. Fíjense si Dios es bueno, que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Quiere Dios condenar a la gente? ¿Envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo? No, para que el mundo sea salvo por Él. ¿Se condenará a alguien que desee salvarse? No. Si deseas salvarte, cree en Cristo. Cree en Cristo. Cree que Él pagó por tus pecados y tendrás vida eterna. Porque el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es así de simple. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Dios. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Es decir, si alguien va por malos caminos y se aparta, aún siendo impío como es, si se aparta de la impiedad e hiciere justicia, ¿se condenará? No, se salvará. Es por eso que la Biblia está llena de mensajes al mundo, a la gente. Por favor, convertíos. Y Dios mismo nos dice a través del apóstol Pablo, yo os he dado el ministerio de la reconciliación, para que vayáis al mundo y le digáis a la gente, por favor, en nombre de Dios, como si Dios rogara por nosotros, reconciliaos con Dios. Dios está haciendo verdaderos esfuerzos por salvar a la humanidad. Pero como dice el profeta Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? Así que los que hemos creído a Dios, los que hemos creído en el testimonio que Dios ha dado, los que hemos creído en Cristo Jesús, esos somos los que sabemos ciertísimamente que no hay ninguna condenación para nosotros. Porque no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Amén. Romanos 8, versículo 1. Y Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con nuestro Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No te olvides, Dios te ofrece la salvación.
Dios no quiere que te condenes. ¿Lo sabes? ¿Lo tienes claro? Dios no quiere que te condenes. Pero óyeme bien, el infierno existe y muchos van a acabar en él. Esta es la verdad. Aunque Dios no quiera que acaben allí, muchos van a acabar allí. Porque no han nacido de nuevo. O porque aún habiendo nacido de nuevo, se han apartado de la verdad. Se han desviado de la fe. Y no han perseverado. Y solo los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Dice la palabra del Señor claramente. No seas insensato. No escojas ignorar esta verdad de la palabra de Dios. Como yo, el carcelero de Filipo, de boca del propio Pablo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Amén. El Evangelio no es para que tengas una vida más cómoda. Y así es como se predica hoy. Cree en Cristo y todo te va a ir bien. Cree en Cristo y no tendrás problemas. Cree en Cristo y vas a ser millonario. El Evangelio no es para eso. Ese es un evangelio de mentira. Y quienes lo predican son mentirosos, que van a acabar en el infierno. El Evangelio de verdad no es para que vivas una vida cómoda, sino para que tengas vida eterna y seas librado de la condenación. Ese es el Evangelio. Volvamos a Hechos capítulo 24, versículo 25. Hechos capítulo 24, versículo 25. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Rebajó Pablo las demandas del Evangelio para no estorbar a Félix, para que Félix no se sintiera incómodo, para que hacerle fácil el que pudiera acercarse a Jesús. Rebajó las demandas, evitó hablarle del juicio venidero. No, Pablo le predicó toda la verdad, lo enfrentó a su situación. Él le predicó, aunque Félix pudiera molestarse, aunque pudiera causarle daño, porque era el gobernador, un gobernador romano, pero él le habló. ¿No notan ustedes una enorme diferencia entre el sermón de Pablo, hablando de justicia, hablando de juicio venidero y de dominio propio, con los mensajes que hoy se predican en muchas iglesias? ¿No notan una enorme diferencia? ¡Ay, hay que amarse! Hay que amarse, abrázate, quiérete mucho. ¿De dónde ha salido ese evangelio? Eso es falso, eso no es evangelio, eso es pura mentira. Hay que ayudar a la gente a que tenga una alta autoestima. ¿De dónde sale eso? ¿Qué tiene eso que ver con la palabra de Dios? Si la gente lo que le sobra es autoestima, si la gente es orgullosa en demasía, lo que necesitan es humildad, es reconocer que no son dioses, sino que solo hay un Dios y que hay que vivir de acuerdo a su voluntad. Qué enorme diferencia entre el mensaje de Pablo y los mensajes que hoy salen desde los púlpitos, que se llaman cristianos, pero que solo son clubs sociales, donde se va a que te canten, o a ver un espectáculo, o a que te entretengan, o a tranquilizar tu conciencia, diciéndote: no te preocupes, que no hay infierno, no hay juicio, Dios te ama demasiado. Mentira. Nada de eso es verdad. Hoy en día en los púlpitos se venden baratas las bendiciones de Dios. Se venden baratos los milagros de Dios. Ven e invierte en tu milagro. Pacta por tu milagro. ¿De dónde salen esos mensajes? Desde luego de la Biblia no. ¿Han visto alguna vez al apóstol Pablo
Y no ha habido misionero más importante que él en toda la historia de la cristiandad. ¿Han visto al apóstol Pablo haciendo campañas de bendición y milagro? No. Pablo no hacía campañas de bendición y milagro. Pablo hacía campañas de arrepentimiento. Enfrentaba a la gente a su pecado. Les hablaba del juicio de Dios. Ese es el evangelio que la gente necesita. Es el mensaje que la gente, que la sociedad actual necesita oír. Que si no se arrepienten de sus pecados, serán condenados. Ese es el mensaje que necesita oír la gente que vive a nuestro alrededor. A pesar de que muchos de los predicadores actuales les gusta ponerse títulos rimbombantes, el apóstol tal, el profeta tal, a pesar de eso, no le llegan al apóstol Pablo ni a la suela del zapato. Pablo hablaba la verdad. Estos venden la mentira, negocian con la fe. Pablo predicó con valor, con denuedo la verdad. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Félix? Ahora vete. Cuando tenga oportunidad ya te llamaré, ¿verdad? Ya te llamaré. Retrasó su decisión. Retrasó el tomar una decisión en favor o en contra del Evangelio. No, ahora no. Ahora no. Ahora estoy asustado. ¿Qué demuestra eso? ¿Qué demuestra esta actitud? Aparte de la estupidez humana, está claro que el miedo de Félix era evidencia de que él reconocía que él no estaba bien delante de Dios. Su miedo, cuando se le habla del juicio eterno, evidencia su propia culpabilidad. Él sabía que no era una buena persona. Él sabía que no era justo, que no era un hombre que tuviera dominio propio, que era un hombre que iba a caer bajo el juicio de Dios. Y Pablo le puso ante él la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y cambiar de vida. ¿Y qué hace Félix? No, mira, ahora no. Déjalo. En otro momento yo te llamo. Quiso seguir viviendo en sus principios, en su escala de prioridades. Quiso seguir viviendo en su vida como la llevaba. Y esto es lo que muchos hacen hoy. Rechazan el Evangelio. ¿Saben? En cierta ocasión alguien me dijo, no, yo es que soy muy joven para meterme en una iglesia. La Biblia dice, acuérdate, joven, de tu Creador, en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días malos. La salvación no es solo para los viejos. Los niños también se mueren. Y los jóvenes también van al infierno. Esta es la verdad. Nos guste o no, esta es la verdad. Y o tú crees en el Señor Jesucristo, o estás condenado. ¿Cuántos como Félix habrán estado cerca de la salvación y no la habrán podido alcanzar? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de aquellos soldados que estaban al pie de la cruz jugándose las prendas del maestro? Tan cerca del Salvador y tan perdidos. ¿Cuántos viven rodeados de cristianos y se van a ir al infierno? Ustedes saben que algunos incluso han atraído a gentes a los pies de Cristo y ellos mismos no se van a salvar. Pablo se dio cuenta de esto, por eso él dice, yo tengo cuidado, no sea que, habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo no venga a alcanzar la vida eterna. Pablo se dio cuenta. ¿Te estás tú dando cuenta de que tú puedes estar atrayendo a otros a Cristo, pero tú mismo estar lejos de Él?
Uy, qué serios están todos, ¿no? Cuando se hablan de este tema, como que nos ponemos serios, ¿no? Versículo 26. Aquí se nos enseña qué guardaba Félix en su corazón, ¿no? Dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase. Por lo cual, escuchen bien, muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Y ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes de qué creen que hablaría? ¿De dinero? No. No creo que Pablo hablara de eso. De fútbol tampoco. Yo creo que Pablo estaría en cada una de esas oportunidades. Él insistiría en la presentación del Evangelio. Estoy seguro, conociendo a Pablo, sé que él no estaba preocupado con su libertad. Él estaba preocupado con la cárcel en la que estaba Félix. Pablo estaba preso y era libre. Félix era libre y estaba preso. Qué paradoja, ¿verdad? ¿Quién era el libre? ¿Quién era el esclavo? Se ve que Félix estaba más interesado en el dinero que en su propia salvación, ¿verdad? Y esto es lo que le ocurre hoy a muchos. No, pastor, yo es que no puedo dedicarme ahí a estar en la iglesia. Yo tengo que trabajar, yo tengo que ganar dinero, yo tengo que... Conozco uno que se fue apartando y apartando, dándole mayor importancia al trabajo en su vida. Se fue apartando de las cosas del Señor. Después perdió su trabajo y se quedó sin lo uno y sin lo otro. Por último clamó a Dios. Ay, Señor, dame otro trabajo. Ay, Señor, qué torpe que somos, ¿verdad? Todavía no queremos aprender las lecciones que Dios nos da. Nuestras escalas de prioridades están totalmente alteradas. Hay muchos que prefieren dedicarse a sus propias cosas antes que a las cosas de Dios. Versículo 27. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? Por más de 2 años. Por más de 2 años. Injustamente preso. Quedando claro desde el principio que era inocente de todos los cargos que había contra él. Preso. ¿Estuvo Pablo durante esos 2 años lamentándose? Señor, que yo soy tu siervo, reclamo que me pongas en libertad. ¿Oraría Pablo así? Señor, dame la oportunidad de poder hablarle a todos los que estén a mi alrededor. Si el gobernador me llama, dame valor para hablarle. Si no me llama, que le pueda hablar a los que están encerrados conmigo. Esa yo creo que podría ser más, se podría ajustar más a la realidad, conociendo al apóstol Pablo. ¿No creen? Aprovechar cualquier oportunidad para predicar el Evangelio, para darle la gloria a Dios. Porque la libertad, la verdadera libertad, nadie te la puede quitar. Pueden encerrarte en la cárcel más pequeña y oscura que puedan inventar. Pero si Dios está allí contigo, tú eres libre. Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Y gente que estén por fuera de las rejas, aunque nosotros seamos los que estemos encerrados, la gente que estén fuera, si no tienen a Dios consigo, esos son los que verdaderamente están encarcelados. En cárceles de eterna perdición.
Durante todos estos tiempos, Félix había estado esperando que Pablo le diese dinero para liberarlo. Habría sacado más dinero a lo mejor Félix si se lo hubiera pedido a los judíos. Me imagino que intentaría sobornar a unos y a otros, ¿no? Pero yo creo que en este caso, conociendo también a los judíos, lo más probable es que no sacara nada de ninguno de los dos lados. Ahora, ¿por qué Pablo no le pagó a Félix por su libertad? Estoy seguro de que si Pablo hubiera hecho un llamado a las iglesias, hubiera escrito una carta y hubiera dicho: hermanos, por favor, necesito este dinero para que me dejen en libertad. ¿Ustedes no creen que las iglesias que él había levantado se unirían y levantarían una ofrenda para liberarlo? ¿Ustedes no creen que lo harían? Yo estoy seguro de que sí. Pero Pablo no lo hizo así, porque él sabía que Dios lo podía sacar en cualquier momento. Él creía y confiaba en que fuera donde fuera que él estuviera, Dios estaba supervisando su vida. Dios tenía un plan para su vida. Pablo lo creía. ¿Tú crees que Dios tiene un plan para tu vida? Yo creo que sí. Pablo después habló de esto cuando escribió a Éfeso y le dijo que Dios ha preparado obras de antemano para que andemos en ellas. Es decir, Dios ya tiene una agenda para ti. ¿La estás cumpliendo? ¿Le preguntas a Dios: Señor, ¿qué quieres que yo haga hoy? ¿O te levantas y te pones a hacer lo que tú quieres? ¿Saben que hay muchos cristianos que no viven en la voluntad de Dios, sino en la voluntad de sus corazones carnales? Porque no tienen en cuenta que Dios tiene un plan para ellos. Ojalá que aquí no haya ninguno. Pablo sabía que Dios podía cambiar su situación en cualquier momento, sin que él tuviera que sobornar al gobernador. Por otro lado, él sabía que la voluntad de Dios es que él fuera a Roma y que allí predicara el Evangelio. Esto lo hemos visto en pasajes anteriores, en el 19:21, en el 23:11. Se dice que realmente Dios le había anunciado que lo iba a llevar a Roma a predicar el Evangelio. ¿Cómo se llamaba el que sustituyó a Félix? Festo. Bien. Nos vamos a quedar aquí porque no nos va a dar tiempo de hablar de Festo, pero la próxima semana, si Dios quiere, vamos a seguir hablando de este Festo. Ahora bien, escúchenme bien. ¿Saben que los cristianos corremos un terrible peligro? Los cristianos que vivimos continuamente con una Biblia en la mano, que vivimos de reunión en reunión en la iglesia, que tenemos 1001 actividades, ¿saben que corremos un gran peligro? Por ser cristiano, por oír multitud de sermones, por asistir a multitud de reuniones de estudios, ¿sabes que corre un grave peligro? El peligro es que acumules conocimiento y después no lo vivas, no lo lleves a la práctica. Ese es el peligro, porque está escrito en las Sagradas Escrituras que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Hermanos, estas cosas que se hablan aquí, ya sea el domingo por la mañana, el jueves o en cualquier reunión que hagamos, cada vez que tú hablas con alguien y te enseña algo de la palabra de Dios, tú te haces más responsable delante de Dios. Escúchenme bien, ninguno de ustedes puede poner como excusa delante de Dios: yo no sabía, porque ustedes saben. Ustedes saben que Dios quiere salvarles. Ustedes saben que Dios no quiere que ninguno de ustedes se vayan al infierno. Pero si ustedes, alguno de los que hay aquí, acaba en el infierno, o alguno de los que nos están viendo por internet, acaba en el infierno, será
porque no haya querido vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no haya querido oír el llamado continuo de Dios. Por favor, escoge la vida para que vivas. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que vivas. Por favor, que ninguno de los que están aquí, ninguno de los que nos están viendo, escoja otro camino. Dios quiere salvarte. Es cierto que la paga del pecado es muerte. Y muerte no significa aniquilación, como dicen los falsos testigos de Jehová. Muerte significa condenación eterna, sufrimiento eterno, tormento que sube día tras día por los siglos de los siglos. Si tú no quieres eso para tu vida, cree al Señor y vive de acuerdo a su palabra. Por favor, que nadie se pierda. Amén. A veces yo me he sentido preocupado. Lloro por cada uno de ustedes. Y siempre le pido, Señor, ayúdalos a acercarse a ti. Ayúdalos a acercarse a ti, Señor. Porque cerca de ti llevarán frutos que glorifiquen tu nombre. Pero separados de ti nada pueden hacer. Y créanme, a veces lloro cuando oro por algunos de ustedes. Señor, ten misericordia. Por favor, perdona nuestros pecados. Ayúdanos. Oremos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor.